todo Espíritu prejuicio Santo, de nuestra tome mente y control nuestros de nuestras vidas, corazones, Padre. para que pueda, Señor, Ayúdanos, Padre, a impartir vivir esta palabra cada día para en ti, el nombre de Padre. Jesús. En el nombre Tú bien lo poderoso de puedes Jesús, hacer, te lo amado pedimos, Padre. Señor. Aleluya. A ti sea la gloria y la Sí, honra Señor. por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Amén, hermanos. Fíjense que la palabra de Dios dice allí en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y las enseñanzas, hermanos, que se van a estar dando a partir de este martes consisten en eso, en personas, en supuestos llamados elegidos de Dios, que dicen ser ovejas del Señor, pero en realidad son lobos rapaces. Y dice la palabra del Señor que Dios conoce a sus ovejas, ¿verdad? Entonces, hermanos, a mí la secta, la enseñanza que me corresponde hablarles es sobre la secta, la luz del mundo. ¿Y qué es esto? Fíjense que esta es una organización unicitaria restauracionista. Unicitaria porque no creen en la Santa Trinidad, y restauracionista porque creen ellos haber restaurado la iglesia primitiva de Cristo. En esta iglesia se encuentra en más de 58 países, incluyendo el nuestro, con más de 15,000 templos y 5 millones de miembros. Imagínense cuántos miembros tiene ya esta secta, hermanos, 5 millones. Tantas personas que creyeron a la mentira, porque dice la palabra de Dios que el que no creyó a la verdad, creerá a la mentira. Y nosotros somos bienaventurados que por la misericordia de Dios, hermanos, hemos creído a la verdad. Aleluya. Y la verdad no es mi hermana Lidia, no es nuestro hermano Edgardo, la verdad es Cristo, la palabra del Señor, hermanos. Así que nosotros no tenemos que desviarnos, ¿verdad? Por eso el hermano Edgardo nos dice, lean la Biblia, porque aquí está la verdad, hermano. Y en cuanto a su fundación, hermanos, esta secta fue fundada en México, Guadalajara, el 6 de abril de 1926. Y fue fundada por Eusebio Joaquín Flores. En su contexto de fundación, fíjense que es importante conocer del cómo o por qué se fundó la secta. Y este hombre, hermanos, según algunos datos históricos, él participó en la Revolución Mexicana, pertenecía al Partido Constitucionalista y luchó contra los rebeldes. Dentro de ese entorno fue que él conoció a unos ministros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Entonces él comienza a congregarse en esa iglesia y decide abandonar el ejército, y supuestamente, hermanos, ahí fue donde escuchó la voz del Señor, ¿verdad? Que le dijo que su nombre ya no sería más Joaquín, sino que se llamaría Aarón. Y esa es la primera mentira, hermanos, que Dios le comentó que restaurara la iglesia primitiva cristiana. Y nosotros sabemos quién fue la iglesia primitiva cristiana, una iglesia que pasó por mucha persecución, hermanos. Y según algunos datos que yo estaba leyendo, este hombre dice haber pasado persecución, porque cuando Dios le comentó que restaurara la iglesia cristiana primitiva, dice que él tuvo que caminar 6 meses hasta el lugar donde Dios le había dicho que la levantara. Caminando se fue 6 meses. Y supuestamente, hermanos, allí él fue muchas veces azotado y encarcelado. No sé qué tan cierto sea, hermanos, pero yo no lo creo que se haya ido 6 meses caminando, hermano, a levantar la iglesia que supuestamente había desaparecido. La palabra de Dios no me dice que la iglesia primitiva desapareció. Ha quedado un remanente, hermano, y ese remanente somos usted y yo, que hemos creído a la verdad que es Cristo Jesús. Y fíjense, hermano, que yo iba a traer diapositivas, pero ya no pude hacerlas, así que voy a ocupar el celular para leerles esto. ¿Por qué se le considera una secta a esta iglesia, la luz del mundo? Dentro de un libro, bueno, yo encontré nada más como una portada donde está la proclamación de quiénes son ellos, y ponen ahí somos y la proclamación de quiénes son, y dice lo siguiente, hermano: somos la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo,
es la restauración de la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I de nuestra era, con la misión de anunciar a toda persona la buena nueva de salvación. Ese es el primer punto y una de las principales características del por qué es una secta, porque dicen creer que ellos son la verdad y la restauración de la iglesia primitiva. Y otro punto es que dice allí que su restauración comenzó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el 6 de abril de 1926. Desde entonces, según ellos, pasaron miles de años para que la iglesia de Cristo volviera a ser restaurada, hermano. Otra mentira. Y fíjense que dice que comenzó con el llamamiento al apostolado del maestro Aarón Joaquín González. La iglesia conserva en invariable fidelidad a Dios, el gobierno, doctrina, oficios sagrados, así como las promesas celestiales establecidas y dadas por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Quizás aparentemente se escucha bien espiritual de todo lo que son esta iglesia, hermano. Y a veces nosotros nos equivocamos, fíjense, porque solo vemos apariencias muchas veces. Y Pablo nos decía, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, porque eso es eterno. Lo que se ve es temporal, ¿verdad? Pero esa iglesia, hermanos, dice ser la iglesia primitiva de Cristo. Y la iglesia primitiva de Cristo, ¿cómo fue? Y eso lo encontramos en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué era lo que enseñaban los apóstoles? Ellos enseñaban una doctrina, hermanos, un bautismo. ¿Y cuál era el bautismo que ellos enseñaban? Fíjense que en Mateo 28:19 nos dice cómo es el bautismo. El Señor nos manda a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta iglesia no cree en eso, por eso se le llama iglesia unicitaria, porque no creen en la Santa Trinidad. Posteriormente vamos a ver eso. Ya en cuanto a su doctrina, hermanos, es una iglesia que sus creencias las centran en el monoteísmo. ¿Y qué es el monoteísmo? El monoteísmo es creer en un Dios, en una deidad, solo en un Dios. Pero, les decía al principio, rechazan la doctrina de la Santísima Trinidad. Y en la Biblia, hermanos, Mateo 28:19, vean, Mateo 28:19. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, esta iglesia, pero hermanos, que ya me perdí aquí. Aleluya. No creen, les decía, lo voy a encontrar primero, hermanos, para no confundirlo, porque se me movió, no sé si yo moví las páginas porque se me le cayó. Les decía que ellos rechazan la doctrina de la Santísima Trinidad. Y ellos, hermanos, se basan en lo que dice, nosotros ya leemos Mateo 28:19, y es la gran comisión que Dios nos manda a hacer a nosotros, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos se basan en lo que dice Hechos 2:38. Y vayamos a Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este, hermano, que fue uno de los puntos que más me
me costó entenderlo, porque cuando uno lee así es como que se va contradiciendo la Biblia. Pero es de revisar muy bien el contexto en el que Pablo está hablando. Y Pablo se estaba refiriendo a los judíos, según lo que yo encontré, hermanos. Por eso el hermano lo dice, lea la Biblia, investigue. Así que le queda de tarea que usted vaya a revisar el contexto de Hechos 2:38 para no ser engañado, porque yo también me puedo equivocar aquí, hermano. Pero ahí está usted para corregirme después. Pero según lo que yo leí, hermanos, dentro del contexto del cual está hablando Pedro, es que él se está refiriendo a los judíos. Y los judíos conocían a Dios, pero no conocían a Jesucristo. Lo habían crucificado 50 días antes de que él les hablara y les dijera que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Y otro punto es, hermanos, que él no se refería a bautícese en el nombre de Jesucristo, sino con la autoridad de él, porque antes no podían bautizar cualquiera, no podían bautizar, sino que eran los apóstoles elegidos por Dios, hermanos. Entonces ellos decían bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, en la autoridad del Señor Jesucristo. Por eso cuando Pablo llega y le pregunta a los discípulos ¿por quién fuiste bautizados o de quién fuiste bautizados? Ellos dicen en el bautismo de Juan. No significaba que habían sido bautizados como que a mí me digan, te bautizo por Juan. No era eso, sino que había sido bautizado en el ministerio de Juan, ni por la autoridad de Juan, porque nadie tiene autoridad. Por eso dice la palabra del Señor: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El único que tiene la autoridad, entonces, era por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aparte, hermanos, que fueron palabras de Pedro, y podrían haberse equivocado ellos también. No lo estoy diciendo que fuera así, hermanos, pero fueron las palabras de Pablo. ¿Y a quién le va a creer usted? A Pablo, al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos da esa gran comisión: bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos, hermanos, dicen que el único bautismo que me lleva a la vida eterna es el bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo digo, hermanos, que ningún bautismo me va a dar la salvación si yo no vivo una vida consagrada a Dios. Por eso es que aquí, fíjense, en el versículo 38 dice arrepentidos, y lo dice en plural. Y bautícese. Bautícese ya no lo está diciendo en plural, sino en singular. Entonces, eso ya no lleva lo pienso yo, hermano. Eso ya no lleva concordancia cuando dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, ya va en plural. Y en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, en plural también. El bautismo, sí, hermano, es un paso para la salvación, pero no me va a salvar el bautizarme, porque muchos se han bautizado, hermano, y se han desviado. Así que esto, hermanos, no me va a dar la salvación, pero tengo que hacer lo que Dios me manda hacer: bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Otro punto, hermanos, que es el que más me llamó la atención y es bien feo, es que la secta considera la Biblia como letra muerta. Y fíjense, hermanos, que yo analizando, a veces nosotros como cristianos compartimos la palabra de Dios en letra muerta cuando somos oidores olvidadizos. Ahora nos dicen algo y mañana se nos ha olvidado. Decía el Señor que no seamos como el pedregal, algo así, hermano. Yo lo leí, pero a nosotros lo bueno se nos olvida bien rápido. Que recibimos la palabra con gozo, hermano, como el sábado, ¿verdad? Que el sábado estuvo bien bonito, hermano. Dijeron que éramos mangos pálidos, ¿verdad? Asoleados ahí. Pero, hermano, recibimos la palabra con un gran gozo y contento. Pero ahora ya se nos ha olvidado. Ya no nos acordamos de lo que el Señor nos dijo, porque no fue el hermano, fue Dios quien nos habló. Entonces, hermanos, hay que ser hacedores de la palabra del Señor. Y ellos llaman la Biblia letra muerta, hermanos, porque según Nason o Nazón, ya me le ponen guasón, hermanos, porque
casi igual viene siendo, porque es un falso, hermanos. Si usted leyera o viera los videos de él, se dará cuenta. Pero, hermanos, dice este hombre que la doctrina que está en la Biblia no tiene validez para la vida eterna. Y que la palabra de Dios ahora es Él. Es decir, que Él es el libro santo de la verdad eterna, dice él, ¿verdad? Y que solo a través de Él pueden encontrar la salvación. Y estaba viendo una prédica sobre este hombre, y él está predicando que tiene la Biblia como basura, y ellos se basan en el libro de Filipenses 3:8. Veamos Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Entonces él, hermanos, a la hora que está predicando, le dice a los miembros de la iglesia que tenía como basura Pablo, la palabra de Dios, dicen todos. Y en realidad no es así, hermano. Porque más adelante vemos en el 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y él comienza a decir todo lo que era, hermano: circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Él se refería a todo el conocimiento que él había adquirido anteriormente, no a la palabra de Dios, porque en primer lugar ni existía la Biblia entonces, hermano. Y ellos dicen que la Biblia él la tenía por basura. Pero Pablo más adelante en Timoteo me enseña qué es la palabra para nosotros. Y él dice: la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y veamos eso, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Pablo nos dice que la escritura es inspirada por Dios. La palabra del Señor es poder, es revelación, es todo para nosotros. Es nuestra guía, hermano. Por eso decía el salmista David: guía mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cuando usted va, hermanos, a un lugar que no conoce, usted siempre pone Google Maps. O cuando va a subir o alguna caminata, siempre lleva un guía, porque si no usted se pierde. Y eso es la palabra de nosotros. La palabra de Dios para nosotros es una guía, la que nos enseña e instruye por el buen camino. La palabra de Dios nunca, hermano, va a ser basura como estos hombres piensan que es. Pero fíjense que sí usa la Biblia. Y en un audio que yo estaba escuchando, dice este hombre que la usa la Biblia solo como una fachada, solo para que vean que ellos son cristianos y así atraen a las personas, o la usan solo por conveniencia, ¿no? Fíjense que en 1 Pedro 2:8 dice que al desobediente la palabra de Dios le tropieza, que muchas veces nosotros queremos leer lo que nos conviene a nosotros, pero cuando ya vamos leyendo aquello que me está hablando y corrigiendo lo mal que yo estoy haciendo, ya no me gusta mucho. Entonces ellos, hermanos, usan la Biblia cuando les conviene nada más. Según la historia, hermano, Samuel es el hijo de ese hombre, Naasón. Y se dice, hermano, que supuestamente el hijo de él nació
nació muerto y que este hombre le dio aliento de vida a él, hermanos, que lo resucitó, por así decirlo, y que lo hizo diferente a todos los demás hombres, hermanos. Algo bien increíble, hermanos, de que haya resucitado, ¿verdad? Sí, el único que ha resucitado es Cristo. Y ellos creen, hermanos, y esta es otra cosa bien errónea de parte de ellos, que bien feo, hermano, de verdad. Yo cuando estaba buscando todo esto, de repente me comenzaron a aparecer cosas de miedo, películas de miedo, porque como va relacionado eso me comenzó a aparecer, porque esto que ellos hablan es una doctrina de demonios, hermanos, así. Ellos creen, hermanos, que solo a través de estos profetas pueden llegar a Dios, porque para ellos Naasón es el mediador entre Dios y el hombre, y solo a través de ellos alcanzan la salvación, que ellos dicen en el nombre de Naasón y en el nombre de Samuel, solamente a través de ellos. Pero para eso está la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios dice en Juan 14:16: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Cristo, solo a través de Él. Y en Mateo 27:51 también me habla cuando el velo se rasgó en dos, y eso se simbolizó, hermanos, que el fin de la ley que había, ¿verdad? Porque antes, en el tiempo antiguo, donde se encontraba ese templo, dice que llevaban a cabo sacrificio de animales. Entonces había una división, ¿verdad?, entre el lugar santísimo y el hombre a causa del pecado. Y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y andaba cargando sus campanitas para que le sonaran, porque si le dejaban de sonar, él se había muerto ya. Pero él entraba, hermanos, solo uno podía entrar, nadie podía y tenía acceso al lugar santísimo. Pero con el sacrificio de Dios, dice que el velo se rasgó en dos, y ahora por eso usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, dentro del Edén se encontraba también la presencia de Dios, pero por el pecado ellos fueron desechados de ese lugar. Entonces también, hermanos, si nosotros estamos en este lugar y seguimos pecando como nosotros queramos hacerlo, también no vamos a entrar a la presencia del Señor así, de esa manera, hermano. No creamos que porque Dios ya llevó todos nuestros pecados, hizo ese sacrificio, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos y vamos a estar pidiéndole perdón a cada rato, porque entonces también nosotros somos lobos, hermano, vestidos de ovejas, ¿verdad? Que venimos a hacer una cosa aquí, pero por fuera somos otra, y no se trata de eso, hermano. Tenemos que hacer la diferencia, porque ellos dicen que son la luz del mundo, pero no lo son. Y la palabra de Dios me dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Tenemos que ser luz en el mundo, hermano. Otra cosa muy errónea, hermano, es que la familia es bien idolatrada, bien venerada. Ellos dicen tener sus creencias en el monoteísmo, y él les decía yo, ¿qué es eso? Pero en realidad ellos mismos se creen dioses, hermano. Y fíjense que ellos prohíben cualquier imagen en la casa ya sea de la Virgen o de cualquier otro, hermano. Pero los miembros, a los cuales se le llaman aaronitas, así le llaman a los miembros, como que nosotros nos digan Edgarita, ¿no? Todos los de aquí, así le llaman a ellos, hermano. Y fíjense que en la casa tienen los miembros mantienen fotos del fundador de la iglesia, del hijo, de la esposa, de los hijos, de todo. Ya entrándose a mi casa, verán fotos de la hermana Lija allí, o del hermano Edgardo, ¿verdad? Esa es idolatría, hermano. Y la palabra dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que no es así, hermano. En 1 Timoteo también nos habla, veamos ahí, hermano, en 1 Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
al único, ¿verdad? Dios, porque no hay otro como Él, hermano. Y esta iglesia lo idolatra tanto que si usted se pone a ver los videos, hermanos, la gente llora cuando lo mira y lo reciben con un agrado, hermano. Lloran y le dicen, mi Señor, dile a mi Señor que lo amo, como que no puede uno expresarse con el Señor porque supuestamente Él es el mediador entre Dios y ellos, hermano. Y llegan al punto, hermanos, que hasta le han hecho canciones, y yo se las traigo aquí para que ustedes la vean. Y la canción que le han hecho a este hombre, hermano, se llama ¿Cómo te amo, Naso? Y dice de la siguiente manera: ¿Cómo te amo, Naso? ¿Cómo te amo, Naso, a ti? Estoy contento, Naso, por ti, porque tú cuidas de mí, porque tú cuidas mi alma, porque tú cuidas mi cuerpo, Naso. No voy solo, no estoy solo, no. Voy contigo, varón de Dios. ¿Cómo te amo, Samuel? Samuel es el hijo de él. ¿Cómo te amo, varón de Dios? Estoy contento, Naso, por ti. Siempre estaremos contigo, porque creemos que Dios te eligió. Imagínense, hermanos, las canciones que le hacen a este hombre. Si el único que merece gloria y honra es Dios. Primera de Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades, principados, todo fue creado. Todo fue creado por medio de Dios y para Dios, hermano. Solo a Él tenemos que adorar. Y esta gente, hermano, ha venerado tanto a este hombre. Aleluya. Que yo, hermano, de verdad, cuando miraba esos videos, yo decía, de verdad que. Y nosotros a veces hacemos lo mismo, fíjense, hermano. No solo ellos, porque nosotros andamos venerando a nuestros hijos a la cancha, porque solo ahí queremos pasar ya. Y no, hermano, solo Dios es el único que merece gloria. A veces a nuestros hijos veneramos también, y no tiene que ser de esa manera. Otro punto, hermano, es el vestuario que usan estas mujeres. Y fíjense que yo estaba viendo una entrevista que le hacen a una miembro de esta iglesia, y ella dice que se visten de esta manera por ser muy reconocidas de las demás iglesias. Y si usted mira el vestuario, hermano, es un vestuario muy, muy decente. Y la palabra de Dios nos dice, Pedro, cómo debe de vestir una mujer, ¿verdad? Cómo debemos de vestir, no con peinados ostentosos. Ahí lo dice la palabra de Dios, hermanos, cómo debemos de hacerlo. Y es algo que nos cuesta mucho, hermanos, a nosotros como mujeres. Pero no solo se trata de lo exterior, sino de lo que está en el corazón también. Y ellos, hermanos, han creído mucho a la mentira que el diablo les ha puesto. Otra cosa, hermanos, es que las mujeres no pueden predicar ni pueden preguntar en el templo, y ellos se basan en lo que dice en primera de Timoteo 2:11, que la mujer debe de callar en las congregaciones, que si quiere preguntar algo, que se lo pregunte a su marido al llegar a la casa. Y las que no tienen, hermanos, no saben a quién le van a preguntar. Y la palabra de Dios, hermanos, habla sobre mujeres que fueron usadas realmente por Dios. Y una de ellas es Débora, que se encuentra en Jueces 4:4. Dice que ella era gobernadora, era jueza, era profetisa. Y el nombre de Débora significa trabajadora como una abeja. Es decir, era una mujer que trabajaba en la obra del Señor. Y ser mujer no le impedía que fuera utilizada por Dios, hermano. Entonces, por eso les decía al principio, que ellos, hermanos, utilizan la Biblia para lo que les conviene, nada más. Para lo que no les conviene, no la usan. Y ya, hermanos, en las controversias que se dan dentro de esta secta, se da el abuso sexual por parte de este hombre. Y en las noticias allí, hermanos, se ve que una joven de 13 años, menor de edad,
hace una demanda contra él por abuso y amenazas. Él fue violado. Y otro joven también, hermanos, era varón. Imagínense, o sea, que él también practicaba esas cosas, hermanos, porque también a un joven dice que lo drogó y lo violó. Y posteriormente un grupo de mujeres también puso otra demanda por abuso sexual de parte de este fundador de la iglesia. Y no solo por él, hermano, cada hombre que llegaba a esa secta, que llevaba al mando a la iglesia, hacía lo mismo. Y ellos decían, hermanos, que las personas con quienes ellos estaban debían de sentirse contentas, agradadas por estar con ellos como un elegido de Dios, y que no tenían que hablar ni tenían que decir nada, porque entonces iban a ser rechazadas por la familia. Y esa es otra cosa que esa secta tiene, hermanos, que si alguien se va, ya no pueden hablarle. Puede ser mi hermana, mi esposo, todo, pero tengo que desecharlo por completo, ya no tengo que hablarle. Entonces muchas personas callaron por eso, porque no querían ser desechadas por su misma familia. Y lo peor de todo, hermano, es que esta noticia anduvo rondando y pusieron que era pastor de iglesia cristiana evangélica. Entonces las personas comenzaron a criticar mucho la iglesia evangélica. De hecho, hace poco, quizás como el mes pasado, puso un muchacho en Facebook esta noticia nuevamente. Y él igual se refería a un pastor evangélico, pero no es pastor, hermano. Él pertenece a esta secta, la Luz del Mundo. Entonces a él, hermanos, le ponen una condena. En el 2020 él fue arrestado. Y después, en el 2019 fue eso, y en el 2020 hacen una demanda contra esta secta por abuso infantil y muchas otras cosas más. Pero él dice en la entrevista que le habían puesto más años de prisión, pero se lo reducieron a 16 años. Entonces él dice que fue Dios quien hizo eso por ser un hombre recto y temeroso delante de Dios. Y en conclusión, hermanos, para que nos quede bien claro, porque es una secta que predican la mentira, que enseñan la mentira. Como primer punto, presentan a Joaquín como elegido de Dios para restaurar la verdadera iglesia, y que solo Joaquín es el mediador entre Dios y el hombre. Consideran la Biblia como basura, y no hay salvación sin un apóstol de la luz del mundo, y tienen mucha idolatría hacia Aarón y hacia la familia. Y veamos ahí en 2 de Tesalonicenses 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y la apostasía está allá, hermanos, desde mucho tiempo atrás. Es decir, que ya estamos más cerca de la venida del Señor. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no nos muevan de nuestra manera de pensar, de lo que hemos creído, ¿verdad?, en Cristo Jesús, que es el único, hermano. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra del Señor. Y tenemos que estar bien claros, hermanos, que somos un remanente de Cristo por gracia, no porque lo merezcamos, sino por gracia. Y estos, hermanos, predican tanta mentira, pero la palabra de Dios dice que todo aquel que predique, que anuncie lo que no es la palabra de Dios, lo que no fue anunciado desde el principio, sea anatema, es decir, maldito. Y no lo digo yo, sino que la palabra del Señor, hermano. Entonces guardémonos nosotros de esos falsos profetas, hermano, y guardemos nosotros también de ser falsos cristianos. Así, hermanos, espero que hayan entendido. No sé si hubieran dudas.
Pero de eso se trata esta secta, hermano. La secta de la luz del mundo. Y esto es todo, hermanos, y que el Señor le bendiga.